Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Óscar Manuel Aribau Sorolla, soy doctorando y profesor de la Universidad San Jorge y hoy quiero compartir con todos vosotros una investigación que estoy llevando a cabo de forma conjunta con los profesores doctores de la Universidad San Jorge, José Juan Verón Lasa y Carmela García Ortega. Este trabajo se centra en la radio en los últimos meses del franquismo, en el tardofranquismo. En concreto, analizamos cuál fue el verdadero papel informativo y movilizador de Radio Fraga, de la emisora local y comarcal integrada dentro de la cadena de emisoras sindicales en la protesta antinuclear que se llevó a cabo en el Bajo Cinca y en la provincia de Huesca a partir de mayo del año 1975. Sin duda, esta investigación tiene tres puntos principales. Por una parte, primero, analizar cuál fue el verdadero papel de esta emisora de Radio Fraga dentro de la cadena de emisoras sindicales en la conformación de una opinión pública contraria al proyecto nuclear. Segundo, examinar cómo una emisora local comarcal que estaba integrada dentro del aparato comunicativo oficial de la dictadura pudo cumplir con esas funciones informativas que acabaron facilitando la organización de la contestación social. Y tercero, estudiar cuál fue la implicación de la emisora y también de su plantilla en esta movilización ciudadana que culminó en las caravanas populares del mes de mayo del año 1975. El periodo analizado abarca desde el 1 de abril hasta el 10 de mayo. Desde el 1 de abril, porque a principios de abril fue cuando se dieron a conocer las primeras noticias ya en medios de comunicación de este proyecto para la instalación de dos reactores nucleares en el pequeño término municipal de Chalamera, en la comarca del Bajo Cinca, en la provincia de Huesca, hasta el 10 de mayo, justamente al día siguiente de la segunda gran movilización, la marcha con automóviles hasta la ciudad de Huesca, con reunión incluida con el gobernador civil de la provincia, precisamente para mostrar ese rechazo del tejido social y político de la comarca a este proyecto. Aquí tenemos una cronología rápida de la investigación que vamos a llevar a cabo. Aquí tenemos la primera información publicada, fue en Heraldo, también radiada a través de Radio Fraga. Analizaremos hasta prácticamente, como decíamos, hasta el 10 de mayo, pero también recordamos que fue el 19 de mayo cuando se publicó de forma definitiva el proyecto en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al contexto social y político, pues recordamos que estamos en los últimos años del franquismo. Analizamos 73, 74 y 75. Lo más destacado, sin duda, es la crisis del petróleo del 73 y sus consecuencias con inflación, paro, creciente malestar social, huelgas, protestas. También importante el atentado contra Carrero Blanco, las interinidades de Juan Carlos I y finalmente la muerte de Franco el 20 de noviembre del año 1975. En este clima, evidentemente, el proyecto nuclear aparece como una respuesta del régimen franquista, como veremos a continuación, a la dependencia del Estado del petróleo, pero genera un rechazo importantísimo en el Bajo Cinca, especialmente en el sector agrícola. En cuanto a los antecedentes de la emisora, pequeña historia. Radio Fraga nace en el 1957 por iniciativa privada, pasó por diversos cierres y reaperturas hasta que en 1975 el periodo analizado y al que nosotros nos interesa estaba integrada dentro de la cadena de emisoras sindicales, por tanto una emisora que estaba integrada en la estructura oficial y que tenía, sobre todo por su historia y por su fuerte arraigo en la sociedad de Fraga y comarca, tenía una gran credibilidad entre la sociedad de la zona. En cuanto a la metodología, utilizaremos una metodología que está condicionada por la inexistencia de un archivo sonoro de Radio Fraga que, por tanto, impide la consulta de la programación, es decir, qué se contó y cómo. Este problema de conservación de archivos o la dificultad de acceso, dependiendo del caso, es común a todas las investigaciones sobre historia del medio radiofónico. Además, en este caso se acentúa todavía más porque es una emisora local y comarcal que ha pasado por diversas manos y que, por tanto, ni tiene los recursos ni tiene la infraestructura para, en el supuesto que hubiera habido intención, se hubiera podido crear ese
archivo que guardará lo más destacado de la historia de la emisora desde el año 1957. En cuanto a la metodología, como decimos, condicionado por este hecho, pues la vamos a centrar en revisión bibliográfica, la hemerográfica de las noticias más destacadas publicadas en los dos principales periódicos aragoneses de ese momento, Heraldo de Aragón y Noticiero. Lo haremos a través de la microfilmación y la documentación digitalizada de la hemeroteca del Ayuntamiento de Zaragoza. También analizaremos publicaciones oficiales como el BOE y realizaremos, de hecho hemos realizado ya, dos entrevistas en profundidad a dos miembros de la plantilla de Radio Fraga en el momento que estamos analizando. Por una parte, María José Arellano, que era la responsable de los informativos en 1975 y fue la que vivió todo ese momento, decidió qué y cómo se contaba a la audiencia del proyecto antinuclear y sobre todo del proceso de articulación de una contestación social y política al proyecto. También hemos entrevistado a Mari Zapater, entrevista en profundidad, locutora y presentadora de contenidos no informativos de la emisora en el periodo analizado y además, evidentemente, miembro de la plantilla. En cuanto a los resultados que nos hemos encontrado, primero aquí queremos hacer un pequeño análisis, un pequeño resultado del análisis de los diferentes periódicos que nos hemos encontrado. En total, entre el 1 de abril y el 10 de mayo, aparece información sobre el proyecto de la central nuclear en 17 ediciones. Solo en 7 está en portada. La primera noticia la publica Heraldo de Aragón, el 8 de abril. El titular, una central atómica en Chalamera. Publicó además información en 12 días las fechas analizadas. Sin duda, Heraldo de Aragón es el que avanza la información y el que realiza un seguimiento más destacado. Esta es vemos aquí el titular y la información de la primera vez que Heraldo publica la noticia. También vemos la segunda vez que publica información sobre el tema, el 16 de abril. El día 8 es uno de los ejemplos, sin duda, de las diferentes publicaciones de Heraldo. Nos interesa especialmente en el artículo esta información porque esta publicación del día 8, que es el mismo día en el que se va a desarrollar la primera de los grandes actos de protesta, en la información que se publica hay una fotografía de la propia María José Arellano ante el micro y sobre todo le dedica un párrafo a la función informativa de la emisora de Radio Fraga. La define como emisora sindical que cumple fielmente, dice, con su misión, defender los intereses de la comarca, que dice el periodista que es la mejor forma de defensa de la región. Por tanto, importante, fuente Heraldo de Aragón, esta cita y esta aparición de forma explícita de la función de la radio, creemos que ya señala un poco la función de la emisora en este acto de rechazo, en la conformación de esa voluntad contraria al proyecto. Hay otras informaciones, por ejemplo, en el noticiero hay más informaciones. Una de ellas nos interesa especialmente la del 9 de mayo, el día después de la caravana comarcal. En página 22 se hace referencia a la constitución de un comité ejecutivo permanente para todas las actividades relacionadas con el rechazo a la central nuclear de Chalamera. Lo forman y entre esas personas que forman este comité ejecutivo permanente está María José Arellano, que es informadora y es, como acabamos de ver, la periodista que se encarga de la información en Radio Fraga. En cuanto a los resultados, recordemos que son provisionales y que de momento parten de ese análisis de las informaciones públicas que se publican en Heraldo y también en el noticiero. Lo más importante que hemos podido ya detectar que Radio Fraga transmite la información inicial del proyecto, que la emisora mantuvo informada a la comarca de los avances del proyecto, bien con información propia o bien únicamente leyendo exactamente lo que publicaban los medios de comunicación escritos, que esta emisora anunció e informó sobre la realización de los actos de protesta y sus detalles, y en concreto de las dos manifestaciones, la caravana de vehículos del 8 y del 9 de mayo, que para evitar problemas, y esa es una de las ideas que nos han transmitido los miembros de la plantilla a través de las entrevistas en profundidad, se leía únicamente la información que se publicaba en prensa, pero se leía, y eso es importante, que la radio, por tanto, se convirtió en un faro o antena informativa en la sociedad de la comarca, porque precisamente situaba en el debate social y político
el proyecto de la central, que la alta credibilidad que tenía la emisora en la sociedad del Bajo Cinca provocaba que esos mensajes informativos se tomaran en cuenta y que por tanto la sociedad se concienciara de la peligrosidad del proyecto. Por tanto, es importante también señalar, y es uno de los resultados que hemos obtenido, que la dirección de la emisora permitió, aunque por ejemplo tenía prohibidas la difusión de canciones alusivas como la de Joaquín Carbonell a la central nuclear, esa canción por ejemplo estaba prohibida en contra de la central, sí en cambio se permitió la difusión de entrevistas a voces críticas como el propio Joaquín Carbonell explicando que iba a dar un concierto con motivo de los actos reivindicativos y de rechazo contra la central nuclear. Bueno, estas son las limitaciones que hemos obtenido en esta investigación. Evidentemente, por razones de tiempo disponible, el trabajo se ha acotado a esos 2 meses iniciales del rechazo de las movilizaciones más vistosas, esa inexistencia de un archivo sonoro, así que las nuevas líneas de investigación podrían ir, por ejemplo, por ampliar la investigación y para analizar ese papel de la radio en las protestas ambientalistas del tardofranquismo y de la transición democrática. Por tanto, en cuanto a las conclusiones más destacadas de esta investigación de momento, que la emisora Radio Fraga cumplió con esa función informativa, que mantuvo el flujo informativo sobre el proyecto, que se demuestra la implicación de la plantilla para sortear la prohibición que llegaba desde la central de Madrid sobre lemas o canciones sobre este proyecto, y fue precisamente esa implicación la que permitió mantener el flujo informativo, que la informadora María José Arellano estaba implicada en la movilización social contraria y que formaba parte de ese comité ejecutivo permanente, que la credibilidad y la integridad de la emisora en la sociedad del Bajo Cinca permitieron generar un debate sobre el proyecto y articular un movimiento en contra, y que con su labor informativa Radio Fraga puso el proyecto de la central en el centro del debate social y político. Y sobre todo, y un poco ya de resumen, vemos que la emisora Radio Fraga, como medio de comunicación, no fue el actor más importante, pero sí hay que reivindicar que fue un actor más necesario, como todos, y que ayudó, por tanto, de forma conjunta a organizar esa contestación social contra la central térmica de Chalamera. Así que muchísimas gracias por su atención. Este es el resumen de la investigación que todavía estamos llevando a cabo en este momento, así que estaremos encantados tanto en mi nombre, el de Óscar Manuel Aribau Sorolla, como el de José Juan Verón y Carmela García Ortega. Estaremos encantados a partir de ahora de responder a sus preguntas. Muchas gracias.